¿Qué tal amigos? Un episodio más, un café con los docs. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, una pregunta que nos hacen mucho en el consultorio, en el hospital, en urgencias, en la calle, en las fiestas, literalmente Donde en todos quiera. lados, ¿no? Sí. Nos preguntan mucho cómo se cura la presión alta, cómo me curo la hipertensión. Y es muy interesante, ¿no? Porque Sí. realmente es una duda que se tiene mucho. Hoy, me ha tocado a mí muchas personas que me hacen ese comentario, me dicen, oye, me dijeron que tengo la presión alta, pero yo no siento nada, yo creo que ya me curé, ¿no? Entonces vamos a tratar de responder esa duda, de dejarlo muy claro. Esperemos que esta información les sirva. Si conocen a alguien que padece de la presión alta o hipertensión, que es el nombre correcto, a lo mejor les puede servir, o si ustedes que nos ven padecen o les han diagnosticado este problema, pues vamos a hablar de esto, ¿no? Primeramente, pues hay que establecer qué es la hipertensión, ¿no? Ok, bueno, una forma sencilla de explicarlo, a lo mejor ahorita podríamos utilizar alguna analogía, es la fuerza con la que recorre la sangre a través del cuerpo. ¿Ok? Sí, Y esta fuerza, digamos, tiene, digamos, una límite inferior o qué tan poquita fuerza debe tener, así como un límite superior. Muy bien. Ni muy bajita ni muy alta es buena, ¿ok? Cuando una persona tiene esa fuerza de la sangre elevada durante mucho tiempo o de forma constante, es cuando decimos que hay una hipertensión. Esa sería una forma de explicarlo. Creo que por ahí debe de tener alguna analogía, ¿no? También. sí, yo casi siempre uso el mismo ejemplo cuando estoy en el consultorio, cuando estoy platicando con un paciente y les digo, básicamente el corazón es una bomba y pues casi todos conocemos el funcionamiento de las bombas, ¿no? Entonces, el corazón es una bomba y su función es, pues, movilizar la sangre, ¿no? A través de nuestro cuerpo. Y como bien mencionas, tiene que hacerlo manteniendo una presión dentro de ciertos márgenes, porque tanto es malo muy poco como es malo muy mucho, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente la hipertensión es una situación en la que se pierde ese control que tiene el organismo, ¿no? Esa capacidad de poder regular a qué fuerza o qué presión va a salir la sangre del corazón. Entonces, pues la enfermedad en sí es acerca de eso, ¿no? El nombre correcto es hipertensión, ¿no? Hipertensión arterial sistémica, ¿no? Es el nombre correcto. Ujú. No nos vamos a meter en muchos detalles ahorita, pero básicamente este problema es el resultado de que mi cuerpo, mi organismo ya no pueda regular con qué fuerza va a estar circulando la sangre, ¿no? Y de forma sostenida, porque digo, a cualquier persona se le puede subir la presión un momento, Claro. especialmente si acabamos de hacer actividad física o algo por el estilo, por múltiples factores, ¿no? Ujú. Que el corazón está latiendo más rápido, más fuerte, etcétera. Pero las personas con hipertensión son personas que prácticamente en todo momento van a mantener esa presión elevada. Sí. Y de hecho es muy interesante que lo comentes porque sí es cierto, se puede elevar la presión en determinadas Ujú. circunstancias, pero también es muy importante entender que tampoco se va a elevar Ah, hasta el claro, cielo, hasta los claro. límites, porque me ha tocado muchos pacientes que pues que ya no sueltan ese pretexto, ¿verdad? Mm. Entonces le dices, mira, traes la presión alta. No, 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 es que ando desvelado. Es que venía corriendo, venía Estoy apurado. nervioso. Estoy nervioso. Sí, sí, no, no lo dudamos, pues Ujú. no lo negamos tampoco. Ciertamente pueden venir estresados, nerviosos, cansados, desvelados, enojados, ¿verdad? Sin embargo, aunque estén en esa condición, la presión se puede subir hasta ciertos límites, Ujú. ¿no? Todos nos enojamos, todos hacemos ejercicio, todos nos desvelamos, todos nos ponemos nerviosos, todos nos enojamos incluso, pero no a todos se nos sube la presión hasta ese momento en el que es peligroso, en el que corre riesgo el organismo de sufrir un daño, ¿no? Entonces, básicamente, volviendo a las Ujú. analogías, les comento muchas veces a los pacientes, imagínense que el organismo tiene un sistema de regular la fuerza con la que el corazón bombea sangre. Eh, y lo vamos a comparar con un freno de mano, ¿no? Un freno de mano de un vehículo. Entonces todos los vehículos tienen su freno de mano, ¿verdad? Pero eventualmente ese freno de mano, pues ya no funciona igual, ¿no? Si lo usas mucho,
ya no funciona igual, eventualmente pierde esa capacidad. Entonces pasa lo mismo con el organismo. Si yo estoy en ciertas circunstancias que exigen que se me levante, o que se, perdón, que se eleve la presión, pues el organismo le va a poner un alto, le va a poner un tope. Pero si es demasiado frecuente, si es demasiado intensa esa necesidad del cuerpo de frenar la presión, eventualmente ese mecanismo de compensación pues ya no va a funcionar. Claro. Y una vez que ese mecanismo de ponerle un alto a la presión ya no está funcionando bien, pues yo creo que es cuando ya podemos decir que entramos a esa etapa en la que padecemos la hipertensión arterial, ¿no? En la Ujú. que pues ya no tenemos esa manera autónoma de detener la fuerza con la que se eleva la presión y estamos vulnerables a que se esté subiendo la presión a pues cifras que son francamente peligrosas, ¿no? Sí, así es. Sí, es una forma muy sencilla de verlo, yo creo, fácil de entender, ¿no? Y aquí lo importante también es entender que cuando esos sistemas de regulación que tenemos se dañan, pues realmente ya no hay refacciones para esto. Ahora sí que no somos carros. Este Ujú. ya no es un freno de mano, este sí no lo podemos reemplazar, ¿verdad? Y eso es en parte de lo que vamos a hablar más adelante, de por qué realmente no hay una cura. Me estoy adelantando, pero realmente Sí, eso sí, es. pues básicamente tienes toda la razón. Yo creo que ahí radica la importancia Ujú. de tocar el tema, ¿no? Eh, no hay refacciones. Cuando se vence ese mecanismo ya no hay mucho que hacer, ¿sí? Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿no? Oye, pero ¿por qué se me sube la Sí. presión? ¿No? Y yo creo que es una de las preguntas más comunes, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué se me sube la presión? Pues la verdad es que hay muchas cosas que es algo multifactorial, Ujú. ¿no? O sea, son muchas cosas las que intervienen que pueden culminar en el hecho de que se te eleve la presión. No sé si quieras empezar por ahí. Sí, podemos empezar con eso. Y como bien comentas, son múltiples factores. Y normalmente no le vamos a poder decir a un paciente, ah, a ti te dio hipertensión por este Correcto. punto y nada más. No, no, Ujú. no. Son un montón de cosas. Desde el no hacer ejercicio, el sedentarismo se le llama muchas veces, eso es un factor muy importante. La alimentación, totalmente clave en este tema. ¿La genética tiene que ver? Sí, poco, la verdad, no tanto como la gente suele pensar. La mayoría de las personas piensan que, ah, es genética y punto. Pero no, o sea, tiene que ver, sí, pero poquito, no tanto como la gente piensa. A veces también hay ciertas enfermedades ya de base que también traemos y que pueden tener un poquito más que ver. Pero yo creo que los dos factores más importantes son el tema de la alimentación y la actividad física. Hoy en día, con una vida tan sedentaria como la tenemos, con una alimentación tan procesada que tenemos, basada en comidas rápidas, comida chatarra y demás, pues se ha visto pues muy incrementado, ¿no? Los casos de hipertensión hoy en día. Sí, de hecho, pues si nos metemos en estadística, pues se supone que uno de cada tres personas va a padecer hipertensión, ¿no? En el Sí. país. Pero no vamos a hablar de estadísticas hoy, así que no se preocupen, ¿no? Es importante, creo yo, aclarar que todo eso que mencionas se le conoce como factores de riesgo, Así ¿no? es. Podemos englobar estas cosas en factores de riesgo. ¿Por qué se me sube la presión? ¿Por qué me enfermé de la hipertensión? Pues depende qué factores de riesgos tengas, ¿no? Y ahí es donde podemos englobar todo lo que acabas de mencionar. El estilo de vida, ¿no? La alimentación, que si hago actividad física, que si no hago, mi peso, mis antecedentes heredofamiliares o la genética, ¿no? Todo ese tipo de cosas son factores de riesgo. A mayor factor de riesgo, mientras más factores de riesgo tengas, pues más probabilidad hay de que Ujú. padezcas de hipertensión, ¿verdad? Lo platicábamos en otro episodio. Tengo muchos pacientes que desafortunadamente pues hacen todo bien y padecen de hipertensión, ¿verdad? Que cuidan mucho su alimentación, hacen ejercicio, eh, pues prácticamente lo hacen todo bien y de repente pues empiezan con problemas de descontrol hipertensivo, ¿no? De Sí, alguna glucosímetro. vez usamos la analogía de la rifa, ¿no? Claro. De cómo todos, desde que nacemos, ya tenemos un boletito asegurado para esta rifa que se llama hipertensión, que se llama diabetes, que se llama muchas enfermedades que hay, ¿no? Y a medida que vamos viviendo, creciendo, cada vez que pues, nos alimentamos mal, que no hacemos actividad física y demás, pues vamos comprando un boletito extra para esta rifa. Pero yo creo que todos conocemos a esa persona, con buena suerte o mala suerte en este Claro. caso, que habiendo comprado nada más un boleto se ganó la rifa. Pues esa persona es, ¿no? Muchas Sí, veces. pasa más de lo que uno cree. Sí. También me ha tocado que
muchas veces, pues, las personas sienten cierta negación a recibir el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, una vez que se recibe el diagnóstico, pues lo platicamos el otro día, ¿no? Se atraviesa un duelo también, ¿no? Para poder entender que padecemos cierta enfermedad y todas las implicaciones que tiene o que puede llegar a tener, ¿verdad? Ujú. Eh, Sin embargo, pues básicamente eso es la hipertensión. La hipertensión es cuando la presión de manera descontrolada se encuentra elevada, ¿sí? De manera sostenida. Es causada por múltiples factores de riesgo, ¿sí? Que cuando convergen, pues hacen que se manifieste la enfermedad. Y yo creo que ahora es importante hablar de los síntomas que puedes tener Claro. con la hipertensión o de los que no puedes tener, ¿verdad? Que ahí es donde entra lo interesante, y es que la realidad es que la mayor parte de las personas a la hora de hacer el diagnóstico quizá ni siquiera tengan síntomas, más Sí. allá de que en el momento en que le tomamos la presión vimos que estaba elevado en esa ocasión. Claro, estos son los que son asintomáticos. Ahora, personas que sí pueden tener síntomas, bueno, los más típicos son dolores de cabeza sostenidos, a lo mejor una visión que de repente se puede poner un poco nublada, zumbidos de oídos, pero típicamente son ya personas que con la presión demasiado descontrolada. Pero yo diría que lo más común es encontrar a personas sin ningún tipo de síntoma, más allá de que en algún momento se les tomó la presión y se les encontró elevada. Sí, la verdad es que cada quien es diferente. Eh, lo hemos dicho muchas veces, es importante no compararnos con otras personas porque hay personas que con un poquito que se les suba la presión ya tienen síntomas. Y hay personas que la pueden traer muy alta y no tienen síntomas. Y hay personas que solo tienen síntomas cuando están al borde del colapso, ¿no? Pero yo creo que de manera general podemos hablar de que los síntomas de la hipertensión, pues por lo general siempre son dolor de cabeza, muchas veces de predominio occipital se le dice, o es un dolor de cabeza que suele tener un predominio en la parte de atrás, ¿no? Sí, la Del nuca, cráneo, digamos. ¿no? En la nuca, Ujú. en el cuello. Más no quiere decir que todos sientan ese dolor. Hay una frase muy famosa en el ámbito de la medicina que decimos, ¿no? Que en medicina 2 más 2 no es 4, ¿no? Ah, Y tengo muchos compañeros que se dedican a las ciencias exactas y tienen dificultad en entender eso, sí, ¿verdad? Porque pues es algo antagónico totalmente a lo que ellos creen. Pero la verdad es que en medicina 2 más 2 no es 4. Y eso quiere decir que nada nunca se va a presentar igual el 100% de las ocasiones, ¿no? totalmente de acuerdo. Y ya como experiencia, por ejemplo, tengo un paciente que con tantito que se le eleva la presión, híjole, viene y dice que me siento mareado, me duele la cabeza, siento todo desguanzado, como a veces dicen por Ujú, acá. Y en cambio también tenemos otros pacientes que me han llegado con la presión de que digo, oye amigo, ¿cómo estás vivo? ¿No? ujú, Y no sienten nada. Vinieron claro. porque les tocaba la valoración. Sí, no, definitivamente hay de todo, ¿no? Entonces, es importante reconocer los síntomas básicos, los más comunes, pero entender que no todos van a presentar el mismo Ujú. o a veces van a presentar uno, a veces dos, a veces todos, a veces ninguno, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que genera tanta duda, ¿no? Sí, Entre la población, entre los que padecen la enfermedad. Porque lo más común es que nos digan, no puede ser, yo no padezco esa enfermedad porque yo no siento nada, yo me siento bien, así ¿sí? es. Entonces, eso es lo que hace que muchas personas realmente duden del diagnóstico. Y vuelvo a lo mismo, lo hemos platicado en otros episodios, también aquí tiene mucho que ver eh, qué tanto me explicó el médico, la persona que me hizo el diagnóstico de qué está pasando, ¿verdad? Porque Ujú. muchas veces no se les explica, no se les dice qué es lo que está pasando, qué es el problema, y pues uno entiende que fue algo transitorio, ¿verdad? Pero la realidad es que la hipertensión es una enfermedad que es muy común que no genere ningún síntoma, pero no por eso deja de ser peligrosa, ¿no? Sí, así es. Aparte, yo creo que también es muy importante comentar que el diagnóstico, típicamente, a no ser que llegaste con la presión hasta el tope, no va a ser con una sola presión, no va a ser con una Ujú. sola toma. Generalmente el médico va a solicitar un seguimiento durante una X cantidad de tiempo. Y si durante este seguimiento
Ujú, constantemente obtuvo unas cifras por encima de lo que debería de tener, es cuando se hace el diagnóstico. Tenga o no tenga síntomas, que como bien comentas y ujú. hemos dicho, la mayoría no los va a tener, ¿no? Yo Sí, creo que esa parte también es muy importante. sí, em, a mí me gusta mucho hacer analogías con los pacientes y casi siempre hago analogías, pues con cosas que se me hacen un poco más sencillas de explicar, ¿verdad? Entonces, una analogía que me gusta hacer mucho a mí con los pacientes es, imagínate que yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Mi carro no trae aceite. Ahí ando circulando por la calle con mi carro sin aceite. Ustedes me van a decir, oye, tienes que echarle aceite, tienes que revisarlo, ¿verdad? Entonces yo les digo, no, vengo de la tienda y sin aceite, no me pasó nada al carro. No quiere decir que mi carro no tiene ese problema, no ocupa aceite. ¿No? Entonces todos sabemos que sí ocupa aceite y que no se haya dañado en ese trayecto, pues francamente fue suerte quizás, Claro, o quizás ya hubo un daño que no podemos ver aún, ¿verdad? Entonces es lo mismo cuando alguien dice, no, yo no me siento mal, pero traes la presión alta, ¿sí? Eso se está evidenciando que la presión está muy elevada, aunque no te sientas mal, algo malo está pasando. La única diferencia es que aquí el cuerpo, el organismo aguanta muchísimo más que un carro, que un motor, y, y va a pasar más tiempo para que se manifieste el daño o la consecuencia de que andes por allí con la presión alta, ¿no? sí, totalmente. Y aquí yo creo que también es muy importante comentar, hablamos mucho de que normalmente no sienten nada y va a pensar uno que otro por acá, bueno, y si no siento nada, entonces ¿cuál es el problema que han de sí? Ese es el detalle, las consecuencias a largo plazo. Yo creo que también deberíamos de tocar ese Ujú. tema, ¿no? O sea, ¿qué cosas le podría pasar a una persona si mantiene constantemente elevada la presión? Pues sí, yo creo que eso es parte de lo que se tiene que explicar a la hora de hacer un diagnóstico, ¿no? Definitivamente no nos vamos a meter en cuestiones técnicas, pero siempre que la presión se mantiene elevada por un periodo prolongado, eh, puede haber daño, ¿sí? A un órgano que es vital, ¿no? Normalmente se les conoce como órgano diana, órgano blanco, Ujú. que son los órganos que van a resentir esa hipertensión, ¿verdad? Y aquí estamos hablando básicamente pues, del cerebro, los ojos, los pulmones, el corazón, los riñones, que eventualmente van a ceder ante esa presión y se van a dañar, ¿no? Así es. Y la realidad es que, como lo comentaste al principio del episodio, no hay refacciones, no se me va a dañar el riñón y me lo voy a cambiar, no se me va a dañar el ojo y lo voy a cambiar, no se me va a dañar el cerebro y lo voy a cambiar. Una vez que hay un daño, pues es la mayoría de las veces, dependiendo de la extensión del daño, pero puede llegar a ser irreversible. Así es. O incluso fulminante Sí, en o el letal, momento si hablamos, por ejemplo, del cerebro o del claro. corazón. Yo siempre les explico así a los pacientes, mire, creo que casi todos conocemos a una persona que a lo mejor ya tenía cierta edad, no muy grande, pero tampoco precisamente joven, que a lo mejor parecía que estaba fuerte como toro, a veces Ujú. comentamos, ¿no? Y de repente un día fue a hacer una cierta actividad y se infartó. Y ahí quedó. Y uno dice, bueno, pero es que él se veía bien. Sí, A lo mejor se veía bien, pero no claro, sabemos cómo pero no estaba, ¿no? sabemos. Sí, entonces es muy importante, ¿no? Te dejar esto muy claro. Vamos a retomar un poquito aquí la orientación hacia responder la pregunta. Mm, Entonces, ¿la hipertensión se cura o no se cura? Pues no se mm. cura, se controla. Y esta es la diferencia. La diferencia es que si tú haces ciertas cosas o cambias ciertas cosas, el problema de la presión alta se va a resolver. Pero si tú dejas de hacer esas cosas, que vienen siendo cambios en el estilo de vida o tomar el medicamento, en el momento que tú dejes de hacer eso, la presión otra vez se va a elevar. Y esa es la diferencia entre controlar y curar, ¿no? Así es. Mientras estés haciendo lo necesario, se va a controlar. Y sí, una enfermedad controlada, ¿sí? Es casi, casi como si me hubiera curado. Voy a vivir mi vida como cualquier otra persona. La diferencia entre controlar y curar es que el día que yo me descuide otra vez, ¿sí? Que yo me deje de tomar las medicinas o que vuelva a tener yo el estilo de vida que me llevó al problema, voy a volver a padecerlo. Y cuando algo se cura, pues se curó y se acabó, ¿verdad? Ya no voy a volver a batallar con eso, ¿no? Sí, es que hablábamos al principio, ¿no? Sobre las causas, digamos, ¿no? De la hipertensión y cómo
Cuando rebasábamos esos sistemas que teníamos para regular nuestro organismo es porque ya estaban algo dañados. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos, por ejemplo, con los medicamentos? Pues pretendemos suplantar o al menos intentar imitar un poco esos sistemas, digamos, de regulación. Por eso es que el medicamento le ayuda a mantenerlos controlados. Sin embargo, pues no podemos arreglar eso que ya estaba, pues, dañado, digámoslo. Entonces, estoy tomando el medicamento y estoy controlado. Muchas personas dicen, bueno, es que mi presión ya está normal, me dejo de tomar el Ujú. medicamento y listo. No, vuelvo a decir exactamente lo mismo. La versión se va a mantener controlada mientras yo tome el medicamento y claro, ¿no? Mientras yo cuide mis hábitos alimenticios, mi actividad física Ujú. y demás. Una pregunta también muy usual hablando de tratamientos es si el tratamiento va a ser de por vida, si siempre va a ser la misma dosis. Es difícil realmente dar una respuesta a eso. Todos los pacientes son diferentes unos a los otros. La mayoría ni siquiera va a llevar exactamente el mismo tratamiento. Va a haber casos en los que siguiendo recomendaciones de cambio de estilo de vida y demás, se pueda lograr disminuir una dosis. Pues sí, sí va a haber casos, ¿no? Los menos, pero sí va a haber. La mayoría, la realidad es que va a estar con tratamiento de por vida. Sí, fíjate que me ha tocado mucho a mí que a veces cuando le dices a una persona que padecen de hipertensión, le explicas la situación, le dices, mira, sabes que tienes este problema, hay que hacer esto. Me ha tocado muchas veces que se van a los extremos. Ah, Entonces sí. muchas personas, ok, me diagnosticaron hipertensión, ok, me voy a cuidar. Entonces inmediatamente empiezan, se toman las medicinas que les recomiendan, empiezan a bajar de peso, hacen ejercicio, comen bien, se llevan una vida excelente, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa? Sí, eventualmente llega el momento en el que ya no es necesario tomar medicamento. Tengo muchos pacientes que controlan la presión sin medicamento al principio, ¿verdad? Al principio hacen todo bien, comen bien, hacen ejercicio, todo, duermen bien, todo. Se controla la presión, dejan el medicamento, se siguen cuidando bien, la presión se mantiene. Me dicen, ¿qué onda? ¿Me dejo de tomar el medicamento? Sí, pues ya, andas bien, vamos a suspenderlo, vamos a dar un seguimiento. Se suspende el medicamento, se da seguimiento, las cifras de presión arterial se mantienen, ¿sí? Y la verdad, tristemente, todos estos pacientes, ya que logran eso, otra vez, Sí. vuelven a descuidarse y otra vez me los encuentro más adelante con el mismo problema. De hecho, si nos ponemos muy técnicos en cuanto a cómo se trata la hipertensión, si nos vamos a cómo se debe de abordar el problema de la hipertensión, el primer abordaje es con dieta y cambios en Ujú. el estilo de vida. En teoría, en un mundo utópico, el primer abordaje sería cambios en el estilo de vida, actividad física, este, cambiar la alimentación, bajar de peso, y solo si eso no funciona, brincarnos a los medicamentos, ¿no? Pero la realidad, ¿sí? Es que nadie lo hace así. La realidad es que tanto uno como paciente como uno como médico, cuando detectas a un paciente con hipertensión, inmediatamente empezamos con los medicamentos. Sí. Porque cuando tú le dices a un paciente, ¿sabes qué? Te voy a dar, vamos a empezar con la primera parte del plan para abordar la hipertensión. Te voy a dar un mes o dos para que hagas ejercicio, Ujú. cambies tu estilo de vida y luego veamos si ocupas medicamento o no. A veces en ese tiempo ya pasa algo malo, ¿verdad? Desafortunadamente tenemos que brincarnos al paso 2, que es iniciar con medicamentos, ¿no? Entonces, es muy común que me digan, oye, yo ya me cuidé, dejé las pastillas, seguí bien, pues ya me curé, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es diferente curar que controlar. Sí, definitivamente. Y como bien comentas, mira, cada médico va a tener su estilo, ¿no? A lo mejor sí habrá uno que otro que ahí que empieza primero con los cambios en el estilo de vida y demás, pero la realidad de la experiencia pues nos dice lo contrario. La realidad es que la mayor parte de los pacientes, más del 90% me atrevería a decir, por Fácil. experiencia fácil, va a requerir un tratamiento desde un principio, del inicio, porque no va a haber un cambio radical en ese sentido. Ojalá que sí, ¿no? Pero la realidad Sí, es que no tanto. la verdad es que el mejor tipo de paciente, los más apegados al tratamiento, los más comprometidos con la enfermedad, la mayoría de las veces tienden a tener dosis bajas de Exacto. un Ujú, medicamento, de dos máximo, y casi siempre es lo mejor a lo que podemos llegar, ¿verdad? Que ujú. estén en dosis bajas de algún medicamento.
¿Qué piensas de... Hay muchas personas que dicen, es que a mí no me hacen las pastillas, porque ya me dieron y me sigue saliendo alta la presión, entonces para mí es normal tener la presión alta, porque las medicinas a mí no me hacen. Es algo muy típico, ¿no? La verdad es que eso se presenta muy a menudo. A ver, primero vamos a ver si realmente está tomando el tratamiento. Es lo primero que les pregunto. Y no es por ofenderlos, no es que les quiera decir mentirosos. Simplemente necesito la información Ujú, primero. Ok, si se lo están tomando, ¿a qué dosis se la ujú. están tomando? También es importante ver eso. ¿Cuántos tratamientos están llevando? El tipo de tratamiento. Ciertamente puede ser que a lo mejor un tratamiento inicial pues no haya sido el específico o el mejor para esa persona, pero tenemos demasiadas opciones. Y no es normal que la presión se mantenga elevada en una persona. Ya dijimos, aunque no sienta nada, aunque lo que usted quiera, no es normal estar así. Volvemos al ejemplo del vehículo, del carro que comentábamos. Por mucho que el carro ande sin aceite, pues no No es es normal. normal. Sí, definitivamente no es normal. Y yo siempre les digo, créanme, hay muchísimos medicamentos, hay muchísimas combinaciones, ¿sí? Que se pueden hacer para controlar la presión de alguien. La verdad es que se cansa uno primero de ir a la consulta, decir que no le sirven antes de que uno se acabe el tipo de combinaciones que hay de medicamentos. Sí, Hay muchos. Pero el objetivo siempre es controlar a alguien, tener a alguien lo mejor controlado posible con la menor dosis sí. de medicamento efectiva, ¿no? Ujú, O sea, no se trata de desde el principio darte todas las pastillas que existen o todos los tratamientos que existen, ¿verdad? ujú. Siempre vamos a tratar de que una persona tome la menor cantidad de medicamentos en la menor dosis posible, pero que los mantenga bien controlados. Al Así es. final del día, ese es el objetivo de, Ujú, de este tipo de enfermedades. Pasa igual con la diabetes, por ejemplo. Siempre vamos a querer que estén lo mejor controlados posible, con la menor cantidad de medicamentos y la dosis más baja posible, ¿no? Y ahí es cuando decimos, cada quien es diferente, ¿sí? Hay muchas guías, sí las hay. Hay muchas guías que nos dicen cómo empezar a dosificar a un paciente, cómo empezar a combinar medicamentos, qué tanto subir, qué tanto bajar. Hay muchas guías, pero volvemos a lo mismo. En medicina 2 más 2 no es 4, no le va a servir lo mismo a todos. Ojalá así fuera, qué ¿verdad? fácil Qué sería, fácil ¿no? sería y qué fácil para todos, para los pacientes, para nosotros, ¿no? Pero no, cada quien es diferente, ¿no? Y cuántas veces no llega alguien y te dice, a mí no me des esa pastilla porque mi hermano la toma y no le sirve. Claro. A mí no me des esa pastilla porque la toma mi cuñado y no le sirve, ¿no? Entonces cada caso es diferente, cada quien es diferente, a cada quien le puede servir algo diferente, cada tratamiento es individualizado, ¿no? Cada tratamiento es personal y para esto se toma en cuenta, perdón, todos los factores de riesgo, ¿no? A la hora de dar un tratamiento, a veces uno dice, no, pues a mí dame el mejor, es más caro que esto. La verdad es que se tiene que tomar en cuenta la accesibilidad, ¿sí? ¿Qué beneficio va a haber? Que yo le diga a alguien, mira, pues cómprate esta medicina que es la más cara de todas, ¿no? Y quiero aclarar que no por ser la más cara sea la mejor, ¿verdad? Pero ¿qué necesidad hay que yo le diga, bueno, a ver, pues cómprate esta, es la más cara de todas, ¿no? A lo mejor ahorita la puedes comprar, a lo mejor el mes que entra la puedes comprar, pero créanme, me ha tocado ver a mí muchos pacientes, personas que al principio el dinero no es problema para ellos, compran lo que tengan que comprar, pero eventualmente llega ese momento llega y nos llega a todos, en el cual es difícil comprar la medicina, ¿no? Porque es un gasto constante, fijo, ¿no? Y va a haber ocasiones en las que no lo voy a poder comprar. Entonces, si yo me acostumbro a depender de un medicamento muy caro, ¿sí? Pues realmente voy a llegar a ese punto en el que a lo mejor y por motivos económicos voy a andar mal de la presión. Y muchas veces no era imperativo, pues muchas veces podíamos haber llegado a un control sin ese medicamento. Una es el precio y la otra es qué necesidad de darle el medicamento que nomás venden en una farmacia especializada, en la ciudad más grande de todas. Pues a veces no vas a andar ahí. Entonces, si yo le receto a alguien un medicamento que es difícil de conseguir, pues no va a tener un buen apego al tratamiento. Si yo le receto a alguien un medicamento que es muy caro, pues no va a tener un buen apego, ¿no? Entonces, también a la hora de dar un tratamiento, queremos darle un tratamiento que sea accesible, pues, en cuestiones económicas y también de prácticas en lugar, pues, que lo puedas comprar en cualquier lado, pues. Hay una frase
muy al grano en este sentido, ¿no? ¿Cuál es el mejor tratamiento? El que te puedas tomar, Perfecto. tal cual. Así es. Entonces, todo eso se toma en cuenta, ¿no? Realmente yo creo que hemos abordado bien ya el tema. Yo creo que con esto espero que les haya quedado muy claro. La hipertensión no se cura, se controla, ¿sí? Como cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa, no se cura. El objetivo es controlar, ¿sí? Y pues cada quien es diferente, cada quien es diferente, cada quien ocupa un tratamiento diferente. Yo creo que con esto terminaríamos el episodio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen algo que comentar? ¿Quieren agregar algo al tema? ¿Tienen alguna experiencia en particular que quieran compartir acerca de este tema? Sí, claro, déjenlo todo en sus comentarios, ahí coloquen todo eso. No se olviden de todas maneras de dar like, seguirnos, activar todas las notificaciones. Actualmente estamos subiendo videos cada semana, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Sí. Quizá de repente tengan otro video por ahí y se les olvidó. Hay que activar las notificaciones Sí, de para eso. hecho, cada vez recibimos más preguntas, cada vez hay más temas que tocar. Entonces, sí, cualquier cosa, si tienen algo que quieran, si quieren que toquemos este tema de nuevo, si tienen alguna duda en particular, ¿no? Claro. Incluso, van varios mensajes de personas que quieren salir en el canal, ¿sí? Sí. Porque quieren hablar del tema. Si quieren salir en el canal, no hay ningún problema. Mándenos sus datos, nos ponemos en contacto y podemos incluirlos y hacer un episodio en el cual nos expresan sus dudas en directo, ¿no? Les vamos contestando, ¿sí? Pues bueno, Nos entonces, despedimos. hasta la Saludos, próxima. dejen su like. Hasta la próxima.